Hola a todos y bienvenidos a Vida con Alegría. Listos para otra aventura en el tiempo. Hoy nos vamos a sumergir en 1948. Un año que a primera vista podría parecer simplemente otro año de posguerra. ¿Verdad? Recuperándose del impacto de la Segunda Guerra Mundial. Pero déjenme decirles, este año fue mucho más que eso. Hay mucho más. 1948 fue un año crucial, un año que moldeó el mundo en el que vivimos hoy. Exacto, un crisol de cambios, avances y sí, también contradicciones. Imagínense, en 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento histórico que prometía un futuro más justo e igualitario. Pero al mismo tiempo, en ese mismo año se instauraba el apartheid en Sudáfrica. Una contradicción que nos hace reflexionar sobre las complejidades de la época. Es cierto, por un lado, la esperanza de un mundo mejor, y por otro, la persistencia de la discriminación y la desigualdad. Y hablando de sorpresas, ¿quién hubiera predicho la reelección de Harry Truman en Estados Unidos? Ah, la edición de Truman. Un verdadero terremoto político. Las encuestas apuntaban a una victoria del republicano Thomas Dewey. Nadie esperaba que Truman pudiera remontar. Pero, contra todo pronóstico, Truman logró conectar con el pueblo estadounidense. Prometió estabilidad y progreso en un mundo lleno de incertidumbre. Y su victoria tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la Guerra Fría. Sin duda. Truman se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el comunismo. Y mientras tanto, en América Latina, el populismo ganaba terreno. Figuras como Perón en Argentina o Vargas en Brasil Prometían un futuro mejor para las clases trabajadoras. canalizaron el descontento social y las aspiraciones de cambio. Un panorama político complejo y fascinante. Sin duda. Un mundo en plena transformación, buscando su rumbo después de la guerra. Y en medio de toda esta agitación política, ¿cómo era la vida cotidiana en 1948? Bueno, la vida cotidiana en 1948 era, en muchos aspectos, más sencilla que la actual. Más sencillas. Sí, las familias eran más numerosas, las comunidades más unidas. El ritmo de vida era más pausado. Exacto, no existía la tecnología que hoy damos por sentada. La gente se relacionaba de forma diferente. Más cara a cara, más tiempo para conversar, para disfrutar de las pequeñas cosas. Me imagino que la radio era el centro de entretenimiento en los hogares. Por supuesto, la radio era la ventana al mundo. Noticias, música, radioteatros. Las familias se reunían alrededor del aparato para escuchar sus programas favoritos. Un momento mágico donde la imaginación volaba con cada sonido. Y hablando de entretenimiento, el cine de Hollywood vivía una época dorada. Películas como The Treasure of the Sierra Madre, con Humphrey Bogart. O Hamlet, de Laurence Olivier, que ganó 4 premios Oscar. Obras maestras que cautivaban al público con historias de aventura, drama y reflexión. Y al mismo tiempo, George Orwell publicaba su distópica novela 1984. Una obra que reflejaba las ansiedades de la época. El miedo al totalitarismo, la vigilancia, la manipulación. Temas que, lamentablemente, siguen vigentes en la actualidad. Cierto, 1984 es una advertencia sobre los peligros del poder desmedido y la pérdida de la libertad. Y hablando de cambios, 1948 también fue testigo del nacimiento de la televisión. Aunque todavía era una tecnología incipiente, Apenas comenzaba a asomarse en los hogares. pero su impacto en la sociedad sería innegable en las décadas siguientes. Cambiaría la forma en que nos informamos, nos entretenemos. Incluso cómo percibimos el mundo. Sin duda, una semilla de cambio que germinaría con fuerza en los años venideros. Y hablando de semillas, 1948 también fue el año en que nació el transistor. Un pequeño dispositivo que revolucionaría la electrónica. Sentar las bases para la era digital. Sin el transistor no tendríamos computadoras, teléfonos inteligentes, internet. La tecnología que hoy damos por sentada simplemente no existiría. Es increíble pensar cómo un solo invento puede tener un impacto tan profundo en la historia de la humanidad. Y no olvidemos los avances en medicina. La investigación impulsada por la guerra llevó al desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos. Vacunas contra enfermedades que antes eran mortales. Tratamientos que salvaron millones de vidas. Un claro ejemplo de cómo incluso en los momentos más oscuros la humanidad puede encontrar la forma de avanzar y mejorar. Y mientras la medicina daba pasos agigantados, la carrera espacial comenzaba a tomar forma. Aunque aún faltaba para la llegada del hombre a la Luna en 1948, ya se experimentaba con cohetes y satélites. El futuro se asomaba en el horizonte. La humanidad empezaba a soñar con conquistar el espacio. Pero antes de adentrarnos en esos sueños de exploración espacial, creo que es importante aterrizar un poco y hablar de la economía en 1948. Claro, el panorama económico era complejo y diverso. En Europa, el Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos,
inyectaba millones de dólares para reactivar las economías devastadas por la guerra. Un plan que buscaba no solo reconstruir Europa, sino también contener la expansión del comunismo. Una estrategia geopolítica clave en el contexto de la Guerra Fría. Y mientras Europa se reconstruía, Estados Unidos experimentaba un auge económico impulsado por la industria, la producción en masa y el creciente consumo. Era el inicio del sueño americano. Una época de optimismo y prosperidad para muchos, aunque no para todos. Es cierto. En otras partes del mundo la realidad era muy diferente. En América Latina, por ejemplo, la desigualdad económica era una constante. Grandes brechas entre las élites y las clases trabajadoras. A pesar de los avances en industrialización, la pobreza y la falta de oportunidades seguían siendo un problema endémico. Un recordatorio de que el progreso no siempre se distribuye de manera equitativa. Y que los desafíos del desarrollo económico son complejos y multifacéticos. Y ahora, me gustaría que nos pusiéramos en la piel de alguien que nació en 1948. ¿Cómo era la vida cotidiana para esa generación? ¿Qué tipo de mundo experimentaban en su día a día? Bueno, la vida en 1948 era, como decíamos, más sencilla en muchos aspectos. Pero también estaba marcada por los desafíos de la posguerra. La escasez de algunos productos, la incertidumbre del futuro. Sin embargo, también había un espíritu de esperanza, de reconstrucción, de comunidad. La gente se apoyaba mutuamente, compartía lo que tenía. Había un sentido de solidaridad que quizás se ha perdido un poco en el mundo actual. Y una capacidad de adaptación, de resiliencia, que les permitió superar las dificultades y construir un futuro mejor. Un futuro que sin duda estuvo marcado por los eventos de 1948. Un año que sentó las bases para el mundo en el que vivimos hoy. 1948 fue un año de contrastes en el mundo de la cultura también. ¿En serio? Sí, por un lado la música. La música sí. Era como un escape de las preocupaciones de la posguerra. ¿Y qué se escuchaba? Pues en Estados Unidos el swing y el jazz seguían siendo los reyes de la pista de baile. Imagínate, la gente bailando al ritmo de Glenn Miller o Benny Goodman. Escapando de la realidad por un rato. Exacto, olvidando las penas y disfrutando el momento. Y mientras tanto en Latinoamérica, Ajá. los boleros y las rancheras resonaban con fuerza, Con letras llenas de pasión y nostalgia. cantando al amor, al desamor, a la vida misma. Qué contraste tan interesante. Sí, la música como reflejo de las emociones de una época. Y hablando de emociones, el cine de 1948 nos dejó algunas películas memorables. Sin duda. Obras maestras que exploraban temas profundos y universales. Por ejemplo, Hamlet, Sí, dirigida y protagonizada por Laurence Olivier. una adaptación magistral de la obra de Shakespeare. Que no solo fue un éxito de taquilla, En serio, sino que también ganó 4 premios Oscar, impresionante. incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. Wow, Hamlet realmente trascendió su época. Sus temas de traición, venganza, la lucha interna del ser humano, Resonaban con el público de la posguerra. que quizás veía reflejadas sus propias experiencias de pérdida y dolor. Es increíble cómo una obra escrita hace siglos podía conectar de forma tan profunda con la gente de ese momento. La genialidad de Shakespeare, supongo. Y hablando de obras maestras, ¿Qué me dices de The Treasure of the Sierra Madre? otra joya del cine de 1948. Dirigida por John Huston y Ah. protagonizada por Humphrey Bogart. Una película que nos adentra en la aventura y la codicia. 3 buscadores de oro en México, cegados por la promesa de riqueza. Una historia que nos muestra el lado oscuro de la ambición humana. Cómo la codicia puede corromper incluso a las personas más nobles. Una película que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Y en ese mismo año, 1948, Sí. George Orwell publicaba una de las novelas más influyentes del siglo XX, 1984. Sí, una obra distópica que nos presenta un futuro aterrador. Un mundo dominado por el Gran Hermano, la vigilancia constante, la manipulación del lenguaje. Es increíble cómo Orwell anticipó muchos de los desafíos que enfrentamos hoy en día. ¿Verdad? El control de la información, la pérdida de la privacidad. Temas que siguen siendo relevantes en el siglo XXI, 1984 no era solo una crítica al totalitarismo sino también una advertencia sobre los peligros del poder desmedido. y la importancia de defender la libertad y el pensamiento crítico. Una novela que, a pesar de los años, sigue siendo escalofriantemente actual. Y hablando de avances, 1948 también fue testigo del nacimiento de una tecnología que transformaría para siempre la forma en que nos comunicamos y consumimos información. ¿Te refieres a la televisión? Exacto. La televisión,
Ese invento que nos trajo imágenes en movimiento a nuestros hogares. Aunque en 1948 todavía estaba en sus inicios, Era una tecnología incipiente con programación limitada. pero ya se vislumbraba su potencial para revolucionar el entretenimiento y la cultura. Imagínate, la gente podía ver noticias, películas, programas de variedades. Desde la comodidad de su sala. Una ventana al mundo que se Ya. abría ante sus ojos. La televisión prometía cambiar la forma en que nos informamos, nos entretenemos e incluso cómo percibimos el mundo. Un cambio radical que se iría gestando en las décadas siguientes. Y mientras la televisión daba sus primeros pasos, otro invento, mucho más pequeño, Ajá. estaba a punto de revolucionar la tecnología, ¿De qué invento se trata? el transistor. El transistor. Esa pequeña pieza que cambiaría el curso de la historia. Desarrollado en los laboratorios Bell por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Un invento que sentaría las bases para la miniaturización de los dispositivos electrónicos. Sin el transistor no tendríamos las computadoras, los teléfonos móviles, internet. Es increíble pensar cómo un invento tan pequeño pudo tener un impacto tan grande. El transistor abrió las puertas a la era digital, transformó la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos. Un verdadero hito en la historia de la tecnología. Y hablando de avances científicos, Sí. la medicina también experimentó un gran progreso en 1948. ¿Qué tipo de avances? Se desarrollaron nuevas vacunas y tratamientos para enfermedades que antes eran mortales. Por ejemplo, La vacuna contra la tos ferina, una enfermedad que causaba miles de muertes infantiles cada año. y también se avanzó en el tratamiento de la tuberculosis, Y la poliomielitis. enfermedades que causaban mucho sufrimiento. La medicina estaba dando pasos agigantados para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Y al mismo tiempo, la carrera espacial comenzaba a tomar forma. ¿En serio? Sí, aunque aún faltaba para la llegada del hombre a la Luna, Pero en 1948 ya se experimentaba con cohetes y satélites. la humanidad empezaba a soñar con conquistar el espacio, con explorar otros mundos. Un sueño que sería realidad unas décadas más tarde. Y mientras la mirada se dirigía hacia las estrellas, en la Tierra, la economía global seguía en proceso de recuperación. El Plan Marshall continuaba impulsando la reconstrucción de Europa. Y Estados Unidos experimentaba un periodo de auge económico. Pero como ya mencionamos, la realidad en otras partes del mundo era muy diferente En América Latina, por ejemplo, la desigualdad económica persistía. y las tensiones sociales comenzaban a aumentar. Un recordatorio de que el progreso no siempre llega a todos por igual. Y que los desafíos del desarrollo son complejos y multifacéticos. Ahora, volviendo a la vida cotidiana en 1948, me gustaría que nos imaginemos cómo era la vida para las personas comunes y corrientes. ¿Cómo se vivía en esa época? Bueno, como decíamos, la vida era más sencilla en muchos aspectos. Pero también estaba marcada por los desafíos de la posguerra. La escasez, la incertidumbre, el miedo a un nuevo conflicto. Pero a pesar de las dificultades, También había un espíritu de esperanza, de reconstrucción, de comunidad. la gente se apoyaba mutuamente, compartía lo que tenía, trabajaba junta para construir un futuro mejor. Había un sentido de solidaridad que quizás se ha perdido un poco en el mundo actual. Y una capacidad de adaptación, de resiliencia que les permitió superar las adversidades. 1948 fue un año de grandes cambios y desafíos. Un año que marcó el inicio de una nueva era. Hemos viajado por la política, la cultura, la tecnología, la economía de 1948. Un año que sin duda dejó huella. Una huella profunda en el siglo XX. Pero ¿cuál es el legado de este año tan singular? Bueno, podríamos decir que 1948 fue como una bisagra, un punto de inflexión. ¿En qué sentido? Muchos de los eventos de ese año marcaron el rumbo de la historia. Eventos como la Guerra Fría, la creación de Israel, el nacimiento del transistor. Exacto. Acontecimientos con un impacto profundo y duradero. Ya hemos hablado de ellos por separado, pero es fascinante ver cómo se entrelazan. Forman un tapiz complejo que define una época. Por ejemplo, la Guerra Fría se intensificó en 1948 con la división de Alemania. Y con el bloqueo de Berlín, No solo moldeó el panorama geopolítico durante décadas, sino que influyó en la cultura. en la tecnología, en la economía, La amenaza del comunismo impulsó la carrera armamentista, la creación de la OTAN. la inversión en ciencia y tecnología, Incluso se podría decir que la Guerra Fría influyó en el desarrollo de Internet. y al mismo tiempo, la creación de Israel, un evento histórico cargado de esperanza. Pero que también generó un conflicto que perdura hasta nuestros días. Un conflicto con repercusiones globales, 1948 nos da una lección sobre la complejidad de la historia. decisiones, eventos, tecnologías, Todo tiene un impacto que se extiende a través del tiempo, generando consecuencias inesperadas, a veces contradictorias. como una cadena de reacciones. No podemos predecir el futuro,
Pero estudiar el pasado nos ayuda a comprender el presente. Y a tomar decisiones más informadas. La historia nos da conocimiento y una perspectiva crítica, Para cuestionar nuestras ideas. y construir un futuro más justo y equitativo. Y hablando de un futuro mejor, no olvidemos los avances en derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito en la lucha por la dignidad y la igualdad. A pesar de los desafíos, sentó las bases para un lenguaje global de derechos humanos. Inspiró movimientos sociales, impulsó cambios legislativos, Un legado que nos recuerda la importancia de luchar por un mundo más justo. donde todos seamos tratados con respeto e igualdad, Aunque queda mucho por hacer, es importante reconocer los avances. y seguir trabajando por un futuro más humano. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro viaje a 1948. Un año crucial que nos recuerda la complejidad del mundo La importancia de aprender del pasado. y la necesidad de seguir luchando por un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia. Hasta la próxima. Hasta pronto.